Bienvenidos al canal. Hoy tenemos una historia realmente impactante. Vamos a sumergirnos en la vida de Dorothea Puente, una anciana aparentemente dulce y tranquila que escondía un macabro secreto. Conocida como la abuela asesina, pasó de ser una amable propietaria de una pensión a una de las criminales más infames de todos los tiempos. Dicho esto, comencemos. Dorothea Puente nació el 9 de enero de 1929 en Redlands, California, en el seno de una familia trabajadora. Sus padres se dedicaban a recolectar algodón y abusaron de su hija en numerosas ocasiones. Debido a la pobreza de su familia, era común ver a Dorothea buscar comida en la basura. Cuando ésta tenía 4 años, su padre, Jesse James Gray, moriría de tuberculosis tras una larga lucha contra la enfermedad. A la edad de 6 años tuvo que ser testigo también de la muerte de su madre, que debido a un accidente de moto acabó perdiendo la vida. Con 9 años, Dorothea fue enviada a un orfanato donde sufrió toda clase de abusos sexuales. Tras año y medio en esa terrible estancia, unos familiares de California la acogieron en su casa. Su infancia estuvo marcada por la tragedia y por la mentira. Ya desde muy pequeña mentía y manipulaba a los demás para conseguir sus propósitos. Con los años perfeccionaría estas técnicas para conseguir sus ansiados objetivos. En el año 1946 se casó por primera vez con el soldado Fred McCall, a quien contó diversas mentiras sobre su pasado. Llegó a decirle que a los 13 años vivió el bombardeo de Hiroshima, o que era muy amiga de la actriz Rita Hayworth. Con los años, su marido descubrió que todo era una gran falacia. El matrimonio tuvo 2 hijas, pero Dorothea jamás se hizo cargo de ellas. A una de ellas la entregó en adopción y a la otra la llevó con unos familiares en Sacramento. A finales del año 1948, y debido a la personalidad y carácter extraño de nuestro protagonista, su marido la abandonó. En lugar de decir la verdad sobre su matrimonio, contó a la gente que su marido había muerto debido a un paro cardíaco. En el año 1960 fue arrestada por arrendar un prostíbulo y sentenciada a 90 días en la cárcel del condado de Sacramento. Una vez puesta en libertad, volvió a prisión 90 días más por vagabundear. Después de eso, comenzó a involucrarse en diversos actos ilegales que con el tiempo se volverían más graves. Esta actividad se frenó cuando comenzó a trabajar de auxiliar de enfermería y cuidadora de personas discapacitadas y personas mayores en domicilios particulares. Fue aquí cuando empezó sus terribles andanzas delictivas, mediante la gestión fraudulenta de las pensiones de las personas que cuidaba. En este tiempo contrajo matrimonio con el sueco Axel Johansen, del que se divorció por malos tratos en 1966. Se volvería a casar, esta vez con Roberto Puente. Este tuvo problemas para ser fiel a Dorothea y el matrimonio solo duró 2 años. Poco antes del matrimonio, nuestra protagonista se hizo cargo de una residencia de ancianos compuesta por 3 pisos y 16 habitaciones en el 2001 de F Street, Sacramento. Una residencia que luego sería conocida como la Casa de la Muerte y que sería testigo de actos totalmente horrendos. En su época de soltería y antes de conocer a su último marido, Pedro Montalvo, Dorothea se pasó los días regentando distintos bares en busca de ancianos a los que poder estafar. Su estrategia era clara. Primero los conquistaba, usando su capacidad de manipulación y de parecer inocente para luego falsificar sus firmas y robarles todo el dinero que tenían. Tras diversas denuncias, fue acusada de distintos delitos de fraude, por el que sería condenada a 3 años de prisión. Finalmente sería puesta en libertad a los 2 años. En el año 1981, Dorothea comenzó a alquilar un apartamento en el 1426 de F Street, Sacramento. Según los registros del Tribunal de California, los asesinatos de los que fue acusada estaban asociados con este apartamento, y no con su anterior pensión de 16 habitaciones. La pensión empezó a recibir huéspedes de edad avanzada y con problemas psicológicos. Dorothea se mostraba amable y generosa, pero a veces sacaba su lado más tacaño y posesivo, y quien se atrevía a enfrentarse a ella acababa enterrado en el jardín. Una de las primeras víctimas de la residencia fue Ruth Monroe, que en abril de 1982 falleció por sobredosis de codeína y paracetamol. Dorothea comentó a la policía que la mujer estaba deprimida porque su marido tenía una enfermedad terminal.
Nadie puso en duda su versión y lo trataron como un suicidio. Unas semanas más tarde, la policía visitó la residencia después de que un jubilado de 74 años llamado Malcolm Mackenzie acusara a la propietaria de drogarlo y robarlo. Fue declarado culpable de 3 cargos de robo el 18 de agosto de 1982 y sentenciada a 5 años de prisión. Durante su encierro mantuvo una amistad por correspondencia con un septuagenario llamado Everson Gilmuth, con quien emprendió una relación sentimental una vez que fue libre en el año 1985. Mientras tanto, seguían uniéndose huéspedes a la residencia de la muerte. Tan pronto como aparecían, desaparecían en extrañas circunstancias. Dorothy Miller, de 64 años de edad, fue encontrada con los brazos pegados al pecho con cinta adhesiva. Betty Palmer, de 78 años, fue enterrada en camisón, sin cabezas ni manos. Benjamin Fink, de 55 años, fue visto por última vez agonizando en el sofá de la casa, y más tarde se encontró el hueso de su pierna sepultado en el jardín. La abuela asesina también mató a James Gallop y a Vera Martin. El reloj de esta última seguía funcionando tras su exhumación. En noviembre de 1985, Dorotea contrató a Ismael Flórez para instalar algunos paneles de madera en su apartamento. También le pidió que construyera una caja de 180 de largo por 90 de ancho, para guardar libros y otros artículos. Luego le pidió que transportara la caja llena con clavos a un depósito de almacenamiento. Él aceptó y ella fue con él. Cuando estaban de camino, le dijo que se detuviera y arrojara la caja en la orilla del río. Ismael, extrañado, preguntó por qué, pero al final lo hizo, depositando la caja en el río de Garden Highway. En esa caja estaba su anciano marido, Everson Gilmuth, al que Dorotea robó todo su dinero y acabó con él sin remordimientos. El 1 de enero de 1986, un pescador vio la caja a unos 3 pies de la orilla del río e informó a las autoridades. Los investigadores encontraron en el interior el cuerpo de un anciano no identificable y en grave estado de descomposición. Mientras tanto, nuestra protagonista siguió cobrando la pensión de Everson y escribía cartas a la familia, diciendo que su marido estaba enfermo y por ello no había podido hablar con ellos. En el año 1988, la asistente social Peggy Nickerson le proporcionó hasta 19 personas para que se dejaran ayudar por la amable propietaria. Lo que ésta no sabía era que su único objetivo era apropiarse de sus pensiones y una vez hecho acabar con ellos. Siempre utilizaba el mismo modus operandi, un cóctel de drogas para luego asfixiarlos y enterrarlos en el jardín. Fue en mayo de 1988 cuando los vecinos comenzaron a poner quejas sobre el pésimo olor que emanaba de la pensión. Dorotea siempre lo achacaba a restos de pescado o problemas con las cañerías. Los vecinos notaron también actividades extrañas de un hombre al que Dorotea denominaba como jefe, a quien afirmó que había adoptado y convertido en su ayudante de mantenimiento. Hizo que cavara en el sótano y transportara la tierra y basura en una carretilla. A continuación cubrió el suelo con una losa de hormigón. Más tarde derribó el garaje en el patio trasero e instaló allí una losa. Poco después el jefe desapareció misteriosamente. El 7 de noviembre, tras la denuncia de un asistente social, la policía se presentó para hablar con la dueña. Las buenas explicaciones dadas hizo que los agentes se marcharan, pero 4 días después el detective John Cabrera junto con varios policías inspeccionaron la pensión. No encontraron nada en el interior, pero en el exterior se dieron cuenta de que la tierra estaba removida. Cuando los agentes cavaron el terreno, descubrieron un hueso humano. Era la pierna de Benjamin Singh. Durante las siguientes horas descubrieron hasta 7 cadáveres más. Dorotea se mostró tan sorprendida ante los hallazgos que en un principio la policía no la encontró como sospechosa. Con la excusa de salir a comprar café, la propietaria salió corriendo, huyendo a Los Ángeles. Aquí trató de captar a una nueva víctima, Charles Wilges. Tras una charla de más de 2 horas, la pareja quedó en verse al día siguiente. Pero cuando Charles encendió la tele y vio las noticias, se dio cuenta al instante de que esta era una mujer peligrosa y una asesina en serie en busca y captura. Finalmente sería detenida y llevada a Sacramento. Las pruebas realizadas a los cadáveres indicaban que tenían gran concentración de un fármaco llamado flurazepam, además de huellas de la supuesta asesina. Aparte de los crímenes de asesinato, también fue acusada del robo de más de 70 cheques pertenecientes a pensionistas ya fallecidos.
El juicio comenzó el 25 de abril de 1992 con más de 150 testigos. Con todas las pruebas que había y tras tomar en consideración los argumentos de la Fiscalía, Dorotea fue acusada formalmente de 9 cargos de asesinato y condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Estuvo recluida en la Penitenciaría de Mujeres de California hasta su fallecimiento el 27 de marzo de 2011 a la edad de 82 años. Detrás de ese aspecto de anciana amable y generosa, se escondía una mujer que robó, drogó, asfixió y enterró a 9 personas en su jardín. Sus actos perdurarán para siempre. Su terrible pensión fue demolida, pero su legado sombrío persiste en nuestra memoria. Y aquí acabamos con la terrible historia de la abuela asesina Dorotea Puente. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte para no perderte el contenido. Un saludo.